Alfredo Torne, ex ministro de Economía, economista, está en la línea con nosotros y le damos la bienvenida a Alfredo Torne. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Mucho gusto y un fuerte saludo a tu audiencia. Gracias. Alfredo, a ver, digamos, ¿pudo ser peor? ¿Qué tan, digamos, negativo puede ser este proyecto para el futuro de los fondos de pensiones, más allá de que obviamente algunos, apretados por la situación en la cual estamos actualmente, pues podrán echar mano de este dinero para por lo menos pasar en los peores momentos de esta pandemia? Pero en términos estructurales, ¿cómo afecta esta al sistema privado de pensiones? Bueno, a ver, yo pienso que es un sistema que le han venido dando golpes y golpes y ya empieza a cuestionarse uno si es que existe un sistema de pensiones o no, porque lo que va a suceder es que tenemos dos graves problemas. Uno es de que al retirar los afiliados parte de su dinero, va a obligar a que las AFPs vendan posiciones y no necesariamente en un buen momento. Entonces eso va a hacer que la rentabilidad de los que se queden podría empezar a bajar. En segundo lugar, una de las grandes tenencias que tienen las AFPs son nuestros bonos soberanos, es decir, los bonos que emite el gobierno. Recuerden que 50% de esos bonos lo tienen los extranjeros y el otro 50% lo tienen los nacionales. Si los extranjeros empiezan a ver de que los nacionales venden sus propios bonos, es decir, las AFPs, pues también les van a empezar a temblar las piernas y eso lo que podría generar es una corrida ya en nuestro mercado de bonos, lo cual es muy peligroso. La vez pasada el Banco Central, recuerden que contuvo esto con unos préstamos que le dio las AFPs. No queda claro si esta vez lo van a hacer. Correcto. Hasta 18.000 millones, para darle pase a mi compañera Fátima Aguilar, por favor, Alfredo, hasta 18.000 millones podrían salir. ¿Crees que, sigamos, salgan, o sea, es decir, que todos los que tienen la posibilidad, los afiliados que no registran aportes durante 12 meses, van a echar mano de todo ese total que tengan y se van a retirar estos 18.000 millones de los fondos? A ver, yo creo que lo que hay acá es que hay un deterioro de la percepción de las AFPs. O sea, no, lamentablemente las propias AFPs no han sabido hacerse populares y no han sabido generar una gran empatía con sus clientes. Sí. Y esto, junto con las decisiones que ha tomado el Congreso, que de alguna manera le está dando golpes a alguien que ya está un poco golpeado, hace pues que la gente no crea en las AFPs y saque su dinero. Yo no creo que la gente vaya a llevarse el dinero a otra parte, llevárselo al extranjero. Lo que muy probablemente pase es que ese dinero vaya a una cuenta bancaria, a una cuenta en una caja, en algún otro lugar donde ellos piensen que les va a dar más rentabilidad. No creo que el dinero lo vayan a utilizar para gastar de una manera descontrolada. No me parece que eso es lo que van a hacer, ¿no? Ahora, tenemos, por ejemplo, la información de que más de 2 millones, 2.1 millones, ya no tienen saldo disponible en sus cuentas de AFP. Y con lo que se ha aprobado, sería también 1,5 millones los que dejarían también de tener fondos. Personas que irremediablemente en el futuro no tendrán ninguna pensión ni tampoco acceso a la salud, ¿o esto es remediable con el tiempo? A ver, hola Fátima, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, yo creo que el error aquí, y lo he dicho en alguna otra vez en el programa de ustedes, el error no es necesariamente el Congreso, el error es del gobierno. El gobierno debió de dar más bonos a la gente que perdía su empleo. Lo he dicho varias veces, debió haber un seguro de desempleo, el gobierno debió entregarles bonos a las personas que perdían su empleo, sobre todo lo de los bajos ingresos. El no haber hecho ha abierto una puerta que el Congreso, yo pienso, la está aprovechando políticamente y empieza a distribuir dinero que no es del Congreso, que es de los afiliados de las AFPs,
que eventualmente debería ser utilizado para las pensiones. Entonces, lo que estamos haciendo es que por un apuro y por un mal diseño de las políticas económicas del gobierno, pues la gente se está gastando los pocos ahorros que tienen para retirarse. Y ya no solamente los está gastando, sino que está socavando una gran reforma que se hizo hace muchos años, que pudo haberse perfeccionado, que es nuestro sistema de pensiones. Como usted dice, pues de los 7 millones, ya casi 3 millones ya no están en el sistema, y queda la duda si es que deberíamos de tener un sistema de pensiones para solamente 4 millones de trabajadores de un total de 17 millones, ¿no? Entonces ya se empieza a poner en duda la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, y eso es muy malo, porque nuestro gobierno no tiene capacidad para pagar las pensiones a todos los trabajadores. Quiere decir que esta reforma que se está buscando en la comisión, llamada Comisión Omonte, al final quedaría en saco vacío. Bueno, ella podrá poner en papel lo que quiera, pero si ya no hay fondos en las AFPs, pues no hay mucho que reformar. Pero es más, o sea, la reforma que ella plantea no es una reforma que se construya sobre la base de los fondos de las AFPs. Yo pienso que, y lo he dicho en alguna otra oportunidad, parece más una reforma que converge hacia un sistema de reparto, es decir, a fortalecer la ONP y a que el Estado pague las pensiones en el futuro, como lo teníamos hace muchos años, y que lamentablemente no funcionó. Alfredo, y digamos, ¿qué nuevos escenarios podría traer esto? Que claro, suena trágico, ¿no? Prácticamente la eliminación del sistema privado de pensiones, pero al mismo tiempo quizá una oportunidad para arrancar de cero, de acá a futuro. O sea, ¿podría traer algo positivo lo que efectivamente Fátima ha mencionado con cifras, que de un universo grande de trabajadores, pues estemos perdiendo en verdad a casi 3 millones y tantos? Quiere decir que efectivamente, ayer también lo decía Kurt Burneo, quizá pues en verdad ya no tengamos que hablar de un sistema privado de pensiones, porque en la práctica ya no va a existir. ¿Qué escenarios abre esa posibilidad? ¿O todo sería oscuro? A ver, dos cosas yo quisiera decir. Una es de que es un poco, es un poco sorprendente de que el gobierno lance el fin de semana un programa para defender el empleo y asigne 800 millones, cuando en realidad lo que realmente se quiere es apoyar a los trabajadores que han perdido su empleo, no los que tienen su empleo. O sea, me parece que el gobierno va por un lado y la preocupación de la población va por la otra, y yo pienso que esto tiene que converger. A mí me parece que este programa de empleo que ha planteado el gobierno es un programa de empleo temporal. Probablemente las empresas contraten a algunos trabajadores, pero el 28 de julio pues esos trabajadores temporales van a regresar a su casa, y no es un empleo permanente. El único empleo permanente es empleo que genera el sector privado, y eso tiene una contraparte de políticas, que es ayudar a la inversión privada, ayudar al desarrollo de los emprendedores, etcétera, etcétera, cosa que no se está haciendo. Y simultáneamente el Congreso va por otro lado y toma oportunidad de que los afiliados han perdido su trabajo para distribuirles sus propios fondos, pero al hacer eso, pues sacrificamos el largo plazo por el inmediatismo, y nos ponemos en una situación en que podríamos destruir nuestro sistema de pensiones. Ahora, si se destruye, pues lo único que hace es que el reto del siguiente gobierno es aún más grande, porque el siguiente gobierno no tendría que perfeccionar un sistema de pensiones, sino tendría que recrear un sistema de pensiones nuevo, lo cual es un gran reto. Recuerden que el siguiente gobierno no va a tener recursos. Gran parte de los recursos fiscales van a ser utilizados por este gobierno, ¿no? Claro. Y allí... Correcto. Ahora...
Dale, perdón. No, sí, allí cabe otra reflexión, porque justo le preguntaba por la cantidad de personas que van a dejar de tener pensiones, también el acceso a la salud, y ayer, por ejemplo, se escuchaba un audio que el señor Luna reconoció como cierto, donde se hablaba como si fuera un juego, ¿no? 4 UITs, 5 UITs, me quedo contento o no con 4, y al final de cuentas parece que nadie analiza el costo que esto puede implicar más adelante para el Estado. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esa gente, con esos adultos mayores sin acceso a la salud, sin pensiones? ¿Tendrán que estos programas sociales subvencionar su subsistencia? Es que, a ver, yo pienso que aquí tenemos que integrar la situación fiscal. La situación fiscal del gobierno que entra es una situación muy precaria. O sea, este gobierno va a hacer uso prácticamente de todos los ahorros fiscales que teníamos, que eran cerca del 15% del PBI. Entonces, cualquier déficit fiscal que genere el siguiente gobierno es un déficit fiscal que va a tener que financiar precisamente con estos mismos bonos soberanos que los extranjeros pues están dudando si realmente mantenerlos o no. Entonces, a mí me parece que el siguiente sistema de pensiones es un sistema de pensiones que se va a tener que basar sobre los ahorros privados, no sobre el ahorro público, porque ahorro público no va a haber. Entonces, claro, es una situación muy complicada. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los trabajadores? Ahora no tienes que contribuir 13% de tu salario, sino que ahora tienes que contribuir 17% de tu salario para tener una pensión de aquí a 35 años. Pues es una propuesta un poco dura, para serles bien sinceros, ¿no? Alfredo, ¿te queda claro que no va a observar el gobierno esta ley? Porque, claro, el gobierno, y sobre todo ante la situación del presidente Vizcarra, pues también entra un juego de populismo y de contentar a la gente y, digamos, no ir en contra de lo que las encuestas plantean. O sea, el gobierno no observó la del 25% y yo en lo personal pienso que la debería observar. El gobierno debería ser muchísimo. Claro, eso sería, claro, digamos, lo responsable económicamente. La pregunta es, ¿tú crees que en esta situación política lo hará? ¿Pesará más María Antonieta Alba que finalmente el interés por ahí del presidente Vizcarra de no ir en contra de algo que puede poner a un grupo de la población a su favor? Bueno, es que, a ver, yo pienso que finalmente cuando uno es funcionario público, es el registro de lo que uno hace, lo que realmente queda en la mente. Entonces, si la ministra de Economía piensa que se debería observar, aun si el presidente no lo diga, pues ella tendría que decirlo, ¿no? Si es lo correcto, que realmente piensa. Y si, digamos, está a favor de observar y no le dan pelota, presentar su renuncia. Eso sería lo ideal en una política transparente. Es que es lo que debería suceder. El hecho de que la figura presidencial esté debilitada no significa que las políticas económicas se debiliten. La ministra de Economía es responsable frente no solamente al corto plazo, sino a largo plazo también. Entonces me parece que el gabinete tiene que reflexionar y decir qué es lo que más conviene para el Perú en el largo plazo, ¿no? Claro, es que eso de lo que el deber ser de lo que es, la verdad, hay un trecho grande, ¿no? Ayer también con Kurt Burneo conversamos y él decía que el tema pensionario, de la reforma del sistema de pensiones, también tendría que venir con un sistema necesariamente del mercado laboral. Son dos caras de una misma moneda. Primero, si es que coincides con ese punto, si es que debería tratarse de manera integral mercado laboral y reforma del mercado pensionario, del sistema pensionario, y también, Alfredo, que, digamos, hay otras propuestas que podrían hacer incluso más agravado el problema del sistema de pensiones, porque Podemos quiere ir por el 100% de las AFPs y luego hablamos de esta comisión Omonte, como se ha venido a llamarle, con otras propuestas más descabelladas aún. A ver, lo del 100% pienso que en realidad es un juego político, porque lo que entiendo... es de que el 97% de los afiliados que que calificarían para estos 17.200 soles, no tienen más de 17.200 soles. Es decir, gran parte, o sea, así se hubiese aprobado el 100%, no hubiesen retirado más de los 17.200 soles. Entonces, a mí me parece que esa es una postura un poco tonta de Podemos y que simplemente quiere hacer populismo con algo que ni siquiera han revisado cuidadosamente, ¿no? Ahora, el tema
nosotros propusimos, o sea, pusimos la reforma de pensiones dentro de la protección social, que incluía salud, seguro de desempleo y pensiones. Me parece sí que se debería hacer una reforma laboral, pero la reforma laboral es bastante más grandota que solamente el tema de pensiones. Entonces, yo diría, es ideal de que vayan juntas, pero creo que si yo tuviese que priorizar, la reforma laboral es mucho más importante que cualquier otra reforma. Hoy día el gobierno lo que ha hecho, y lo hemos visto el fin de semana, pasa una serie de medidas laborales que lo único que hace es que restringe el sistema laboral aún más en un momento en que los trabajadores están perdiendo sus empleos. Y esto es muy serio. O sea, tendríamos que tener una política laboral donde se incentive a las empresas a contratar trabajadores, se les incentive el emprendedurismo, cosa que no está sucediendo. O sea, el Ministerio de Trabajo opera como si estuviésemos en una economía de pleno empleo y no lo estamos, ¿no? Pero ayer, la ministra mencionó que estábamos en unas cifras positivas en torno a la inversión pública. ¿Es para, digamos, alegrarnos realmente o hay algún análisis mayor que hacer? A ver, o sea, que la economía está rebotando y que finalmente está recuperándose, creo que es un hecho. Que la economía va a tener una de las recesiones más profundas en la historia del Perú, también es un hecho. Entonces, no nos podemos alegrar de una tendencia muy joven cuando lo que estamos teniendo es que estamos teniendo una recesión muy grave, que muchos de los puestos de trabajo que se están generando son puestos de trabajos informales, de baja productividad, de bajos ingresos. O sea, lo que estamos haciendo es que nos estamos convirtiendo, y yo lo he dicho en algún momento, casi en un país fallido, ¿no? O sea, donde no podemos garantizarle a nuestros trabajadores trabajos decentes, con una protección social adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema muy grave y que no se pueden cerrar los ojos. Con respecto a la inversión pública, pues ha crecido 6% en octubre, pero venimos de caídas muy dramáticas y a pesar de que la ministra dice que vamos a ver los proyectos de APPs, y yo soy muy cuidadoso. Yo veo, por ejemplo, que los proyectos mineros que se veían salir, como por ejemplo el caso de Quellaveco está ejecutando el 50% de lo que debió ejecutar. Entonces, sí estamos en una situación muy complicada y no pienso que son momentos como para alegrarse de lo que está sucediendo, ¿no? Correcto. Alfredo, una última, si me permite, Fátima, cambiar radicalmente de tema. Quería tu opinión respecto a toda esta polémica que desgraciadamente veo se ha trasladado a medios de comunicación, ¿no? Donde finalmente no se conoce muy bien el tema y también, bueno, el tema de abogados. Pero hablo de la resolución de la Corte Suprema respecto de las empresas eléctricas y este tema respecto de la declaración del gas. ¿Por dónde crees que viene la solución? Porque aquí nos están pintando, digamos, que hay unos buenos y unos malos, cuando yo veo que finalmente lo que se necesita es una reforma alejada de los intereses de las empresas, una reforma que nos lleve a buen puerto de acuerdo a qué matriz energética queremos, cómo se pinta el futuro respecto de la demanda de electricidad en el país. ¿Cómo ves ese tema, Alfredo, por favor, en 2 minutos? Mira, yo creo que el sistema estaba funcionando muy bien. Creo que habían ciertos costos de las energías renovables que estaban generando aumentos en los precios, pero me da la impresión que obligar a que a las empresas declaren sus costos fijos y variables, que es lo que está proponiendo el Ministerio de Energía, es un gran retroceso. Para mí, si es que una generadora quiere declarar un costo de cero sobre sus costos variables y vender su gas a ese precio, pues bienvenido sea, eso es bueno para el consumidor. Al contrario, yo pienso que deberíamos de tener más agentes libres para que las generadoras puedan satisfacer la demanda de los agentes libres a precios más bajos. Yo sería mucho más de la idea de que haya competencia y menos interferencia del gobierno. Lo que quieren hacer es fijar precios que van a convenir a las empresas de distribución y finalmente van a golpear al consumidor de una manera muy importante, ¿no?
Correcto, pero entonces pasa justamente por una reforma, porque claro, yo también diría, bueno, yo no quiero ser regulado, yo me quiero juntar con mi manzana, acumular una demanda de energía como lo tiene una gran industria y también ir a pelear un buen precio como lo hace una empresa grande como un banco o una minera. Eso pasa en Europa, en un mercado más abierto, tú vas y compras, por favor, hay vendedores de electricidad hasta en los supermercados, ¿no? Francia, esta famosa cadena también vende electricidad, si quieres la compras renovable, si no quieres no, pero habría que liberalizarlo para todos. Bueno, pero es que eso es lo que es generar competencia y a eso es hacia donde deberíamos de converger. O sea, no deberíamos de permitir que algunas distribuidoras, simplemente porque el consumidor no tiene otra opción, pues le suben los precios de electricidad. A mí me parece que debería haber mucho más competencia. Deberían de haber competencia dentro de las distribuidoras. El Estado tiene algunas distribuidoras y debería utilizarlas para generar esa competencia y hacer que las generadoras pues compitan por bajar sus precios, no por subirlos, ¿no? Claro, pero por eso entonces una gran reforma y no solamente quedarnos en la pequeña película que hoy estamos viendo, una pelea entre algunas generadoras y Luz del Sur. A ver, es que yo pienso que tú me dices una gran reforma, yo pienso que deberíamos de empezar reconociendo lo bueno que ya tenemos en el sistema, y lo bueno que tenemos en el sistema es de que las generadoras, pues si tienen sobreoferta, pues la van a vender a precios muy bajos y eso debería de beneficiar al consumidor. Donde el precio no está fluyendo es hacia el consumidor, que es la distribución. Correcto. Alfredo, el tiempo nos ganó desgraciadamente, pero tocaremos más en profundidad este tema. Muchísimas gracias, como siempre.